Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Quiero compartir con ustedes cuál es mi deporte preferido, que no es de destreza física, justamente es de destreza intelectual y estamos hablando del ajedrez. Qué lindo juego que es el ajedrez. Hermoso deporte. Quiero contarles que aprendí muchas cosas jugando al ajedrez y voy a contarles un poco cuál fue mi historia en relación a este juego. Yo aprendí a jugar cuando era muy chiquita, tendría unos 6 años, 5 o 6 años. De hecho, ingresé al colegio sabiendo jugar al ajedrez y por ese entonces, bueno, aprendí a jugar al ajedrez, lo disfrutaba mucho, en mi casa jugaban al ajedrez y la realidad es que después discontinué la práctica porque me pasaba que me costaba mucho encontrar otras personas que también disfrutaran del mismo juego. Entonces, bueno, jugaba muy esporádicamente, cuando de vez en cuando daba con alguien que le gustaba jugar al ajedrez, pero era una vez cada tanto. Resulta que hace un tiempo atrás, ahora, creo que fue durante la pandemia, que todos nos volvimos a los soportes virtuales con mayor énfasis, en ese momento empecé a jugar en una plataforma online donde jugás con personas de todos lados del mundo de forma online y en el momento. O sea, no es que no son estas partidas donde vos haces un movimiento, también se puede programar de esa manera, ¿no? Porque hay algunas plataformas que te permiten jugar pero en diferido. Son partidas muy, muy largas, cosa que a mí particularmente me aburre muchísimo, pero vos podés desarrollar un movimiento y después de un tiempo la otra persona hace otro movimiento y así, es decir, es de alguna manera offline, no es en vivo en el momento. En esta plataforma yo juego online y me gusta porque estás disfrutando de este deporte en ese mismo momento con personas de distintos lugares. La realidad es que hay muchas opciones de jugar y tenemos la posibilidad de hacerlo en 3 minutos, en 5 minutos, en media hora, en días. A mí me gusta la versión corta, que es la de 3 minutos. Es decir, la partida dura 3 minutos para cada participante. Lo que me gustaría contarles es que en este tiempo que juego al ajedrez y lo hago con mucha periodicidad porque es mi forma de distraerme. Yo a veces estoy trabajando o estoy haciendo actividades, estoy haciendo cosas y termino con mucha, bueno, con mucho cansancio mental porque la realidad es que pongo todo mi ser en funcionamiento a la hora de, por ejemplo, dedicarme al trabajo. Entonces estoy súper compenetrada con eso y la realidad es que hay gente que de pronto para distraerse necesita salir a dar una vuelta a la manzana y hay otros que para distraernos jugamos al ajedrez. Lo que por ahí quizás para otra persona puede ser una situación de desgaste mental, a mí me funciona mucho para distraerme. Entonces, en esos momentos en los que quiero cortar, hago una partida de ajedrez. La cuestión es que aprendí un montón, no me he dado cuenta todo lo que podía aprenderse viendo cómo las personas juegan, porque en este caso observé tanto cómo juego yo y observé mucho cómo juega el otro, pero no en cuanto a la técnica, en cuanto a mejorar el juego, sino que por momentos me encontraba dándome cuenta que había algunos movimientos que yo repetía, ¿no? Y entonces me trababa en las jugadas y siempre volvía a repetir los mismos errores. Entonces, cuando me di cuenta de esto, dije, ojo, porque acá hay algo para modificar, cambiar y aprender, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta cómo en el juego aparece mucho cómo somos nosotros también, ¿no? Porque a veces nos trabamos en alguna situación y seguimos insistiendo y quizás no es por ahí, es por otra por otro lado, cambiando otro movimiento, ¿no? Y me pareció muy interesante porque, por ejemplo, me ha pasado de estar jugando partidas y ver que del otro lado la persona, por ejemplo, insistía en un movimiento también. Entonces yo decía, no, pero me insistís muchas veces cuando vos jugás al ajedrez y el movimiento es reiterativo, en un momento se decreta como empate, que se llama tablas. Entonces,
se da tablas por repetición justamente. Entonces, hay veces en los cuales, por ejemplo, si yo no tengo otro movimiento disponible, quedo rehén de cómo el otro está haciendo su movimiento, ¿no? Y esto me parecía interesantísimo entenderlo, porque yo decía, bueno, pero hace otro movimiento distinto, ¿no? Y a veces, en este caso, la persona quizás no se estaba dando cuenta que nos estaba llevando a tablas a los dos, a empate, ¿no? A los dos. Después, por otro lado, hay personas que, por ejemplo, en el ajedrez, el rey es cuando, digamos, si el rey es la pieza que hay que cuidar más, porque básicamente, esto lo cuento por si alguno no jugó todavía al ajedrez, se está perdiendo un juego maravilloso, pero el rey es la pieza que hay que cuidar como prioridad, ¿no? Y es el que tiene movimientos más limitados, a diferencia de la reina, que es la que tiene todos los movimientos disponibles y es la que más vale después del rey, porque cuando te comen al rey, básicamente se terminó la partida. La reina puede faltar, pero no el rey. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, cuando yo le como la reina a otra persona, muchas veces me abandonan la partida, porque es como, bueno, no tiene mucha gracia para la otra persona, para mí sí, pero para la otra persona no tener la reina ya. Entonces, digo, bueno, acá saqué una primera conclusión. Si quiero llegar al rey, el camino es la reina, ¿no? Bueno, estas cuestiones me parecen geniales, porque a veces no es... si vos querés ganar la partida, tenés que comer la reina, no el rey, para el caso, ¿no? Esta es una primera conclusión a la que llegué. Entonces siempre voy buscando más la reina que el rey, porque sé que me va de alguna manera dar el acceso a ganar la partida. Después, por ejemplo, me pasa esto, ¿no? Que si yo les como la reina, me abandonan la partida. Y me ha pasado que me han comido a la reina y me di cuenta que lejos de esta idea de que si te comen la reina, como te comen la pieza más valiosa y la que tiene todos los movimientos disponibles, vos vas a perder la partida, lejos de eso lo que descubrí fue que aún así se puede revertir el partido, porque es como en el fútbol. Se puede dar vuelta de un momento para el otro porque cualquiera de los dos puede cometer un error. Entonces, aprendí que los partidos se juegan hasta el final, porque nunca sabes en qué momento lo puedes dar vuelta y lo puedes ganar aún perdiendo. ¿Qué más aprendí? A ver, tengo un montón de cosas que fui aprendiendo, me las fui anotando porque dije son tantas las cantidades, pero se las quería compartir todas. Esto, ¿no? Que el juego nos delata a nosotros cómo somos jugando, de alguna manera es porque somos así como personas también, entonces o estamos siendo de esa forma y esto aparece en el juego. Entonces vos te das cuenta que en el juego hay personas, por ejemplo, me han tocado contrincantes que son tramposos, porque saben que eso no se puede hacer y lo intentan hacer igual, entonces tenés los tramposos por un lado. Después tenés, por ejemplo, personas que son muy ágiles, es decir, personas que vos te das cuenta que tienen el movimiento muy dinámico, ¿no? Que no piensan tanto, sino que accionan más. Hay personas que son más del accionar y hay personas que son más del pensar también. Después hay personas, por ejemplo, que vos te das cuenta que son oportunistas. Sí, también hay oportunistas. Esto que yo les contaba de las tablas, que cuando se produce un empate o se establece un empate, se llaman tablas. Hay una opción que es pedir tablas, es decir, cuando vos ves que de pronto el juego está estancado, podés pedir tablas porque está muy parejo. Me ha pasado, les juro que me ha pasado, de personas que me piden tablas cuando están perdiendo. No, no te voy a dar tablas si estás perdiendo. Perdé con dignidad, ¿no? Que este es el otro aprendizaje. Es decir, nos damos cuenta que hay personas que son oportunistas, que aún sabiendo que están perdiendo, porque es alevosa la diferencia, no quieren perder y te piden tablas para hacerte una especie de trampa para ver si vos aceptás las tablas, digamos. Esto me parece muy, muy tremendo, porque además lo piden con insistencia, ¿no? Son insistentes.
vos ya sabes que no, pero vos le pones que no y te vuelven a pedir de nuevo y te vuelven a pedir. Y yo obviamente que no les doy tabla porque no corresponde. Entonces ahí terminan abandonando la partida y los puntos son para vos, obviamente porque la ganaste, porque la otra persona abandonó, pero digo, hay personas en serio que sabiendo que no están en condiciones de pedir tablas, las piden igual. Esto me parece tremendísimo. Después están aquellos que, bueno, como les decía, son insistentes y después esto que les decía también de que a veces a mí me enseñó mucho que hay que jugar el partido hasta el final porque no sabes en qué momento lo puedes dar vuelta, como les decía anteriormente, ¿no? Y cuando no lo puedes dar vuelta, saber perder. Por eso yo no abandono las partidas. Me gusta jugarlas hasta el final porque prefiero, digamos, aprendí a que a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Como en la vida. Entonces hay que saber perder también cuando no nos toca la fortuna de ganar, ¿no? O cuando no pudimos hacer lo suficiente porque el otro tiene, en este caso, mejores movimientos o pensó una mejor estrategia o jugó mejor que vos. Perfecto, es suya la partida, ¿no? Entonces poder perder con dignidad, ¿no? Decir, bueno, está bien, te felicito, porque... Y esta es otra cosa muy linda. En esta plataforma online también está la posibilidad de chatear con las personas con las que jugamos. Y me ha pasado de gente que muy respetuosamente, muy amablemente, te felicitan, bueno, o si se enojan incluso otros porque van perdiendo, entonces te dicen cualquier tipo de barbaridades, a esos los denuncio y los bloqueo, por supuesto. Pero me gusta esto, ¿no? Que cuando hay personas que ganan, bueno, son solidarios y te dicen qué buena partida, lo disfruté mucho, te conversan estas cuestiones de cordialidad que me gusta mucho. Y después están los otros que no, ¿no? En la otra vereda también. Me gusta mucho esto. Me parece que es muy lindo y enriquece al deporte también, ¿no? ¿Qué otras cuestiones? El ajedrez tiene la característica de que nosotros es un juego que para ganarlo hay que pensar no solamente en el movimiento de la pieza, sino en una forma estratégica para poder pensar a largo plazo cómo hacemos la siguiente jugada después de la que hicimos o que estamos por hacer, cuáles pueden ser las posibilidades de movimiento del otro jugador. Por lo tanto, esto también hace que estemos pensando o anticipando posibles jugadas y bueno, qué alternativas hay. Lo que nos lleva a pensar que a veces, o por lo menos jugando, nos damos cuenta que muchas veces la jugada que el otro hace es totalmente distinta a la que nosotros pudimos haber anticipado. A veces ocurre, muchas veces ocurre, la mayoría de las veces, pero en algunos casos, aún habiendo estrategia, hay un margen de imprevisibilidad que me parece fantástico porque no sabemos cuál puede ser la reacción de la otra parte, como en la vida, ¿no? O sea, nosotros podemos anticipar un montón de cosas, pero hay cosas que no las vamos a poder terminar de dilucidar nunca porque van a depender de lo que el otro haga con nuestros movimientos, ¿no? Esto también me parece súper bueno. Otra cosa que hacemos con el ajedrez es gestionar los recursos. Tengo X cantidad de piezas, tengo que ver cómo las voy distribuyendo, cuáles avanzan primero, cuáles se quedan defendiendo, en qué momento atacan, si hay que esperar, si conviene en ese momento, si conviene después. Todo esto, por lo menos en las partidas que yo juego, que son de 3 minutos, con cierta velocidad, ¿no? O sea, con cierta agilidad, porque obviamente que si te quedas sin tiempo, pierde esa persona. El jugador que se queda sin tiempo pierde. Pero me parece buenísimo, ¿no? Esta cuestión de pensar no solamente en la inmediatez, sino también en el mediano y en el largo plazo. Gestionando los recursos, ¿no? Anticipándonos a las jugadas de las otras personas, previendo escenarios posibles también, ¿no? Entonces, bueno, me parece como muy lindo esto de tener un deporte que nos enseñe tanto y pensar cómo nosotros aparecemos en ese juego, seguramente así como yo hago estas deducciones de los demás, incluso de mi propio juego, decir, bueno, en qué momento es necesario sacar la reina, en qué momento guardo la reina y la saco después porque no me conviene exponer tan rápido la jugada, en qué momento hay que atacar, en qué momento hay que defender, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con el tablero de ajedrez
Me parece fabuloso porque de alguna metáfora es en chiquito lo que la vida es en grande, ¿no? O sea, en qué momento es necesario jugar con ciertas piezas, en qué momento no, cómo movernos y saber que más allá de la estrategia que nosotros podamos elaborar, siempre hay márgenes de imprevisibilidad que tienen que ver con cuestiones que nos exceden, porque tienen que ver con los movimientos del otro, de la vida, del entorno, de lo demás, que está fuera de nuestro control, por supuesto. Así que bueno, este es mi juego preferido y mi deporte preferido. Espero que ustedes también tengan sus deportes preferidos. Me encantaría saber cuáles son, qué aprendieron jugando con ellos y qué aprendieron de ustedes mismos también como jugadores jugando sus juegos y deportes predilectos. Los voy a leer en los comentarios. Les mando un abrazo enorme